Saludos. En este tiempo para Dios comentamos el Evangelio de San Marcos, el capítulo 5, versículos del 21 al 43. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré curada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él. Se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó: ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y, tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y les dijo: Talita cum, que significa niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que le dieran de comer. En el Evangelio de hoy nos encontramos a dos personas en situaciones límites, pero dos personas llenas de fe. Un alto jefe cuyo poder no alcanza para devolverle la vida a su hija, y una mujer pobre, enferma y débil. Y es que ese es el escenario donde se produce la manifestación poderosa de Dios, siempre dispuesto a atender nuestras necesidades. Aquel hombre es consciente de la situación que está viviendo, no oculta su verdad ni su tristeza, pero tampoco oculta su fe en Jesús, en aquel que es capaz de cambiar su realidad, de transformar el escenario de muerte en escenario de vida. Y es llamativo cómo al llegar a la casa Jesús hace que salgan del lugar aquellos que solo le hacían el coro a la muerte, aquellos que solo se lamentaban, que creían que ya no había oportunidades, que no había esperanza, que era imposible hacer un nuevo camino en la vida de aquella familia. Y entonces, luego de violar todos los protocolos de leyes de la época, toca a la niña muerta, se contamina y con el gesto la niña recobra la vida y se levanta de su postración. Los protocolos viola también a aquella mujer pobre, marginada y totalmente enferma por 12 años, al acercarse a Jesús, al acercarse con la fe de que solo si tocara la orla de su manto, los flecos de su manto, si solo rozara algo de Jesús, podía ser curada. Y dice el texto que Jesús se dio cuenta y al darse cuenta dio la vuelta, detuvo el camino que seguía y se puso frente a esta mujer necesitada. La vio y viendo su fe no solo la curó, sino que la restauró totalmente. Dice San Marcos que le dijo: tu fe te ha salvado. Hoy vemos cómo Jesús manifiesta su poder rescatando, devolviendo la esperanza, la alegría y salvando a aquellos que pasan por encima de prejuicios, por encima del qué dirán,
reconocen la situación en que se encuentran y deciden entonces poner su fe en Él. Permite, Señor, que mañana aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti.